Hola, muy buenas noches a todos. Buenos días para los que estén a la otra punta del mundo. Como todos los jueves a las 9:30 de la noche, hora española, hago este directo para explicar cosas. Me sabéis que me gusta tener esa charla entre amigos y que me podáis participar en él con vuestros comentarios, con vuestras dudas y con cualquier cosa, ¿no? que pueda ayudar a esta conversación. Hoy he querido tener un tema que especialmente esta semana hemos empezado los cursos tanto de Siente como de App y hemos empezado con este tema, el perdón, ¿no? El cómo perdonar, cómo sanar todo eso que en un momento dado estamos cargando. Como siempre, pedir disculpas. Estoy entre las dos cámaras. Se está haciendo el directo tanto en el Facebook como en el Instagram. Intentaré atender todos los comentarios en las dos partes y en las dos cámaras. Por eso me voy moviendo para poder llegar a las dos pantallas. Así que también os agradezco que podáis poner un comentario de dónde me veis, quiénes sois, para también así poder hacer esa conversación entre todos y poder hacerlo mucho más ameno. Hola Enriqueta, hola Inma, hola Altagracia, hola Juanjo, ¿vale? Aquí en Facebook y también en Instagram, Paquita, buenas. Sabéis que en esta temática se puede tratar de muchas formas. Para mí, creo que hoy es importante compartir cuál es el falso y el verdadero perdón, cómo diferenciarlo. Hola Sabri, hola Noelia, cómo diferenciar ese verdadero y falso perdón, cómo también observar y ejecutar ese, ese proceso de perdonar que es tan importante. Y por último, vamos a ver el origen y esa resolución del perdón verdadero. Como siempre, y teniendo abierto el chat, os invito a que podáis compartir este directo a todas aquellas personas que les pueda ayudar. Igualmente comentar y poner me gusta porque así todos nos ayudamos un poco todos y podemos hacer llegar este directo a todas las personas que a lo mejor de un momento dado no les podría llegar y haciendo este pequeño detalle les pueda ayudar. Primero que nada, presentarme para las personas que no me conocen. Mi nombre es Maite, soy autora de 2 libros de autoayuda, soy profesora de sanación de 2 cursos online y además soy terapeuta, aparte que también imparto cursos y sesiones de meditación. Dicho esto, vamos a empezar con la temática de hoy, con el perdón. El perdón muchas veces se puede malinterpretar y creemos que estamos perdonando cuando en realidad lo único que estamos haciendo es escondernos debajo de un falso perdón. Cada vez la sociedad es más mental, somos más mentales, nos movemos más por la razón, por lo que entendemos a través de nuestra racionalidad, y al ser más mental también estamos como más dominados por nuestro ego, ¿vale? Ese ego que muchas veces además también que la gente confunde y hay que tener muy claro, ¿no? Que es mis alumnos esta semana que hemos hecho el ego en las dos partes, todavía se asombran, ¿no? De cómo nos domina y cómo se manifiesta el ego y es puramente mental. Entonces, claro, cuando nosotros pensamos que queremos perdonar y lo estamos haciendo con el coco loco, lo estamos haciendo con la cabeza, en realidad no estamos pensando, o sea, no estamos perdonando, perdón, estamos pensando en que hay que perdonar o estamos pensando en perdonar, pero no estamos pensando, no estamos perdonando de corazón. Y ahí está la gran diferencia entre el perdón
verdadero y ese falso perdón. Es importantísimo ver esa diferencia. Entonces, si nosotros somos unas personas muy mentales, en que nos domina mucho todo lo que es el aspecto mental, todo lo que es el razonamiento, el que tenemos que darle mil y una vueltas a todo, es muy posible que estemos haciendo ese falso perdón a través de la razón y no del corazón. Y esta es la gran diferencia. Por ello hay que valorar y entender dónde actúa nuestro ego, cómo estamos haciendo esa valoración desde nuestra mente y si realmente nuestra alma o nuestro niño herido, nuestro niño interior, puede perdonar en realidad. Muchas veces si me he encontrado es aquello de sí, sí, yo he perdonado, he perdonado. Yo le digo, ¿y tu niña herida, tu niño herido, ha perdonado también? Si te pones en la situación del niño, ¿sería capaz de perdonar? Y ahí es cuando entran las dudas, porque es muy fácil perdonar con la mente, pero cuando te pones en situación desde el dolor, desde el sufrimiento, desde la herida, el bloqueo, la carga, le podemos decir de muchas formas, pero cuando estamos ahí en ese momento es cuando realmente cuesta perdonar de verdad. Y es por eso, ¿no? que creo que es importante hacer esa diferenciación y poder explicarlo. Cuando nosotros nos pasan cosas durante la vida y aparte de que nos pasan cosas, además lo podemos vivir bien o lo podemos vivir mal. Y ahí está la gran diferencia, porque si lo vivimos mal, lo fácil es culpar a los demás, culpar a las circunstancias, culpar al momento, a lo que nos pasa, a las emociones. Y ahí es cuando nos cuesta perdonar, porque no vemos realmente nuestra responsabilidad. Y en esa responsabilidad, cuando yo asumo el control de mi responsabilidad, es cuando realmente asumo y soy responsable de todas las consecuencias de mis actos. Y ahí, cuando yo me siento responsable de lo que estoy haciendo, es cuando realmente puedo perdonar, porque lo estoy haciendo desde corazón, es mi elección el poder reaccionar para también responsabilizarme y a partir de ahí perdonar. ¿Sí? Bienvenidos a los que se han ido añadiendo. Eh, Está abierto el chat en cualquier momento. Veo que hoy el Facebook está activo. Sole me dice que le encantan mis charlas. Eh, Hay días que se pierde alguna, pero la memoria falla, no pasa nada. Las tienes todas repetidas y las tienes todas grabadas y las puedes atender en cualquier momento. Monsetes, buenas, hola, guapa. Hola, Iria, hola, guapa. Encantada. Juanjo, a mí me sorprendió el ego en el curso que estoy, me ha hecho ver todo, y todo es ego de mí y me he sorprendido bastante. Fijaros qué es lo que digo, el ego es muy mental y muchas veces tenemos una idea de lo que es el ego, que el ego trata de sobrevivir a ese ego para que no lo tapemos, para que no lo alejemos de nosotros y hace las mil y una manipulaciones para que no descubramos que el ego realmente es un ego, ¿no? Y ahí es lo que comenta Juanjo, porque es una de las temáticas que hemos tratado en el curso y por eso le ha sorprendido. Juan, y buenas noches. Ruth, Murio, buenas noches. Hoy tengo personas que normalmente están conectadas desde Instagram, que están en el Facebook. Esto va a días. Entonces, es importante poder entender ese perdón desde corazón, no desde la mente, para poder entender todo ese procedimiento hasta el perdonar y ahí entender cómo lo vamos viviendo en nosotros mismos. Primero que nada, en ese proceso de perdonar, tenemos que ser conscientes de que algo ha pasado, algo de alguna forma está sucediendo que necesitamos de ese perdón. Y fijaros que en el perdón estamos hablando en el perdón a los demás, pero también estamos hablando del perdón hacia nosotros mismos, que ese perdón a veces cuesta mucho más que el perdonar a los demás. Y a veces no somos ni conscientes que tenemos que perdonarnos de muchas cosas a nosotros mismos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en ese proceso de perdón es reconocer que hay algo.
que está pendiente de hacer esas paces, de hacer ese choque de manos para poder tirarlo adelante y poder pasar, ¿no? de ello. El segundo, como hemos dicho, es hacernos responsables, es realmente ver que hay algo en nosotros, en nuestro alrededor, que está sucediendo y que yo puedo escoger hacer algo. Y cuando yo me hago responsable y escojo hacerme responsable, entonces a partir de ahí todos los actos que yo vaya a hacer con respecto a lo que está aconteciendo, a partir de ahí también podré ser responsable de todas las consecuencias por mi propia elección, que es por eso que somos responsables. A partir de ahí también el tercer paso sería reconciliarnos con la otra persona, poder entender los motivos que originan esa situación que nos ha dañado o que nos ha ofendido y a partir de ahí entender que cuando pasa algo siempre hay dos interpretaciones de lo que pasa, la nuestra y la de la otra persona. Y a lo mejor los motivos que están iniciando a la otra persona son totalmente distintos a lo que nosotros estamos entendiendo con nuestra interpretación de lo que está pasando. Entonces es importante poder hacer como esas paces interiores en la otra persona, poniéndonos en su lugar y hacer como ese pacto de comprensión y de empatizar con esa persona. Luego tendríamos ese cuarto paso que he dicho, que quizás sea el más difícil, que es perdonarnos a nosotros mismos, perdonar el hecho de permitir que algo nos haya afectado del exterior, del permitir que alguna persona o alguna circunstancia haya sido, de alguna forma, nos haya sacado de esa zona de equilibrio y emocionalmente nos haya perjudicado. Entonces es importante poder ver eso para hacer ese pacto de humildad en nosotros mismos, para perdonarnos, para ver que nosotros al coger el mando de nuestra responsabilidad es cuando tenemos que estar consecuentes en lo que nos pasa y a partir de ahí hacer esas paces, ¿no? Ese perdón con nosotros mismos. Luego, el quinto sería el perdonar a papá y a mamá. ¿Y por qué digo perdonar a papá y mamá? En todo lo que nos pasa en nuestra vida es un reflejo de todo lo que vivimos en su día con las heridas de infancia, con los dos progenitores. Entonces, es importante el darnos cuenta de que todas las circunstancias a lo largo de nuestra vida se van repitiendo con ese reflejo que ya desde muy pequeñitos se instauró dentro de nosotros. Entonces, todo es reflejo de papá y de mamá. El trabajo, la escuela, la casa, las amigas, los amigos, la pareja, todo es reflejo. Entonces, si a mí me pasa cualquier cosa con mi alrededor, tengo que entender cuál es la persona, cuál es el progenitor que en su momento y en mi niñez de alguna forma me hizo ver ese dolor o ese sufrimiento que es el que me está reaccionando cuando ya soy adulto en todo lo que me está pasando. Entonces es importante ver que si a mí algo me molesta, yo lo reconozco, perdono, pero entonces tengo que ver cuál es el origen, a través de papá o a través de mamá. Y a partir de allí, cuando yo ya tenga ese reconocimiento paterno o materno de ese origen, de ese bloqueo, de esa carga, a partir de ahí entonces es cuando puedo expresar y es muy sanador expresar cualquiera de lo que hemos descubierto en realidad porque al expresarlo a través de la expresión, también lo que hacemos es pasarlo por la mente para que la otra persona nos entienda. Y eso también hace que nuestro razonamiento sea más comprensible, aparte de un sacarlo, de un expresarlo. Y eso es muy liberador. Entonces, un poco estos serían los pasos de ese proceso de perdón y es importante poderlos cumplir
porque es cuando realmente nos vamos a liberar de esa carga de perdonar. Voy a mirar un poco los comentarios en el Instagram. No hay comentarios y en el Facebook Altagracia me dice, a mí me cuesta perdonar y más cuando viene de personas que quiero. Es que el perdón que más cuesta es la de nuestros seres queridos. ¿Por qué? Por lo que he dicho, porque cuanto más los queremos, más nos llega ese reflejo de papá y de mamá. Y ese reflejo es el que más duele, porque es el que va directamente a ese niño herido que tenemos en nuestro interior, que es el origen de estas heridas de infancia. Y ahí, claro, duele, porque son seres queridos, pero ahí tenemos que hacer esas paces con papá y mamá, eso es indispensable, pero además también tenemos que ver en qué forma nos afecta a nuestro alrededor, cómo esperamos que nuestro alrededor a lo mejor nos acepte o nos ponga dentro de su tribu, ¿no? Nos quiera, cuál es el nivel de apego que tenemos en esa persona, porque si yo tengo un nivel de apego muy elevado, todo lo que esa persona no le guste de mí me va a afectar un montón. Entonces es importante que veamos todas esas teclas, ¿no? Esas piezas del puzzle que de alguna forma nos van completando como seres humanos y que muchas veces no tenemos ni siquiera en cuenta, ¿no? Lo que es el apego o lo que las relaciones entre las personas. Pero sí que es verdad, y ahí Altagracia te tengo que comentar, que el mayor aprendizaje es aquel que más nos duele. Y qué mejor de las personas que más nos quieren para podernos dar ese gran aprendizaje, ese gran maestro en nosotros. Entonces, muchas veces lo vivimos como una mala circunstancia, ¿no? Vaya, ¿no? Ahora resulta que esa persona me ha herido cuando en realidad lo que nos está haciendo es un gran favor porque nos está enseñando algo que en realidad, viniendo de una persona que no nos importe, no nos daría el mismo aprendizaje ni la misma intensidad de ese dolor que nos da y que nos hace tanto bien. ¿Mm? Soledad me dice, es difícil perdonar cuando uno hace conscientemente algo que se puede evitar. Perdono pero no olvido. Fíjate que el perdonar pero no olvidar es una base de resentimiento. Y el resentimiento es esa rabia contenida, llevada en el tiempo. Entonces, la rabia quema por dentro. El resentimiento y la rabia no son buenas. Entonces, es importante ver que el perdonar no es un acto de humildad, de rebajarse, no, simplemente es un acto de aprender. Y qué mejor, ¿no? De ciertas personas que tenemos a nuestro alrededor. Cuando se ha hecho conscientemente, pues a lo mejor tiene más que perder la persona que lo hace que no la persona que lo recibe, porque la persona que lo recibe tiene un aprendizaje, la persona que lo hace tiene muy mala idea. Y, y ahí el karma y el dharma es un tema que van muy de la mano y es importante eso. Entonces os recomiendo intentar evitar el resentimiento porque eso puede perjudicar más que no nos puede ayudar. Monsetes me dice que gracias. Inma dice que cuánta razón. Gracias a vosotros. Hola Francis, hola Pepita. Al final sí que te has podido unir. Me encanta. Paquita me dice, yo desde que hice el curso Siente aprendí que perdonar es muy importante para hacer el salto emocional. No es que sea muy importante, es que es esencial. Esencial. Y además, con lo que he dicho, ¿no? Ya no solo con nuestro alrededor, sino perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a nuestros actos, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, ¿no? Al final todo existe por un porqué, todo existe por un aprendizaje y es vital que podamos verlo así
para que realmente podamos aprender, aunque muchas veces nos cuesta mucho y muchas veces por lo que decía Altagracia, de que son personas que más queremos, es como que se resiste cada vez más, ¿no? Pero es importante que podamos hacer ese acto de perdón para liberar y para sentirnos bien. ¿Mm? Juanjo me dice, tienes toda la razón, al final el no perdonar y la rabia te acaba de hacer daño y es complicado después quitarlo. Es que fijaros que cuando tenemos esa emocionalidad negativa en nosotros, al final nos daña más que no nos beneficiamos. Y ya no es un yo paso de todo, es igual, ¿no? No, no, no es eso. Es un voy a aprender, voy a evolucionar en eso que me está pasando, porque si eso me está afectando es por algo, y si me está afectando por algo, voy a ver el origen de eso, voy a aceptarlo en mi vida, porque al final el perdón también es una parte de aceptación, que está pasando esto, pero aceptación desde el corazón, desde lo que hemos dicho. Entonces es importante aceptar eso para poder aprender en nosotros y evitar que nos vuelva a suceder. Y si nos vuelve a suceder, que podamos gestionarlo de otra forma para que no nos afecte tanto como nos ha afectado la primera vez. Entonces es importante poder hacer todos estos actos de aprendizaje en nosotros para quitarnos de toda esa negatividad que es lo que digo en la rabia. Y digo en la rabia como también lo puedo decir con la culpa, ¿vale? Son miedos, rabias, culpas. Al final son emociones que negativamente adaptamos en nuestra vida y lo que hace es malmeternos en nuestro interior, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es aprender, ¿no? Y por eso los alumnos de Siente lo tienen tan claro como han gestionado esas emociones desde que las han conocido desde otra perspectiva, ¿no? Altagracia yo digo cuando me hieren el karma ya vendrá. Sí, pero no por un esperar el que las otras personas sean dañadas, ¿no? No, no queremos el mal de nadie, sino que queremos nuestro propio bien. Entonces, si alguien me hace daño, ahí tengo dos cosas. La primera cosa que tengo es que consciente o inconscientemente alguien ha hecho algo que a mí no me ha gustado. Entonces, si ha sido consciente, es lo que he dicho, el problema también es de la otra persona de tener esa mala idea de hacer algo. Pero la otra cosa que tengo yo, y esa sí que es mi responsabilidad, es mi interpretación de lo que está pasando. Entonces, a lo mejor la otra persona no lo ha hecho con ninguna mala idea, pero yo estoy interpretando esa negatividad. Y ahí es cuando me puedo enfurecer y cuando me puedo enfadar. Entonces, claro, llevar el perdón desde ese estado es difícil cuando yo no me doy cuenta a ese punto y no es el origen real de la circunstancia o de lo que ha pasado. Entonces, sí que existe el karma y el dharma, claro que sí, Altagracia, pero yo no deseo el mal a mí y a quien comentario, alguna otra cosa. Es importante también y ahí sería un poquito el tercer punto que yo quería tratar en esta, creo que en Instagram ha habido algún salto de conexión, lo siento. Em, Creo que ahí también es importante darse cuenta que nosotros somos quien elegimos nuestro alrededor. Nosotros elegimos nuestro papá, nuestra mamá, nosotros elegimos nuestro entorno, nosotros elegimos un poco el aprendizaje que venimos a acontecer en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros elegimos esto, vemos que nuestro padre y nuestra madre actúan desde el amor.
¿Cuántas veces no hemos oído el por tu bien, ¿no? Porque creen desde su perspectiva, desde su interpretación, sus cargas, sus heridas y su todo, creen que es lo mejor para nosotros, sin tener en cuenta que realmente aquello es lo mejor o no para nosotros mismos. Entonces, cuando yo me pongo en ese lugar de papá y mamá que hacen las cosas por mi bien, ahí yo no puedo tener ese resentimiento, yo no puedo tener ese enfado, porque ellos es su manera de quererme, ¿sí? Cuando yo no lo interpreto así, sino que pienso que es para hacerme la puñeta, ahí es cuando estoy entrando en esa negatividad que he explicado antes. Entonces es importante entender sobre todo el origen de quien está haciendo algo, porque en ese origen es cuando puedo entender muchas cosas. Entonces, si yo he escogido el origen y desde el origen está hecho desde el amor, yo no soy nadie para malinterpretar ese acto de amor en nosotros mismos. Entonces, cuando yo veo que yo he escogido eso, y que además de que he escogido esto está sucediendo para mi aprendizaje, es cuando me doy cuenta que las cosas tienen que pasar como tienen que pasar para mi aprendizaje y para mi evolución. Entonces ahí es cuando me doy cuenta que en realidad no tengo que perdonar nada. Y este es el perdón verdadero, cuando te das cuenta que perdonando te das cuenta que no hay nada que perdonar, porque todo está hecho por esa causalidad de la vida, por tu aprendizaje y por tu evolución, ¿vale? Y yo creo que ese perdón verdadero, dándose uno cuenta de que no hay nada que perdonar, es el verdadero perdón. Pero, como he dicho desde el principio, no desde aquí, sino desde aquí. ¿Mm? Miguel me dice, hola, si no se perdona se tiene mucha pena en el corazón y es un lastre que arrastra tristezas, culpas, resentimientos, fíjate, ¿no? O sea, el no perdonar. Y muchas veces no es que no queramos perdonar, muchas veces es que no nos han enseñado a perdonar, que no sabemos cómo perdonar, ¿no? Y ese yo creo que es un súper buen aprendizaje el poder aprender y aprender de corazón. Vale, me están diciendo que se está cortando. Yo supongo que son cosas de la conexión. Lo siento si se está cortando. Eh, bueno, estoy viendo que sí, que la gente está saliendo porque se está cortando. Yo creo que el mensaje que quería dar es el que he dado. Entonces ahí sí que os invito, de corazón, os invito que aprendáis a perdonar y que perdonéis tanto a vuestro alrededor como a vosotros mismos, porque al final forma parte todo de vuestro aprendizaje. Como siempre, os invito a que podáis compartir esta charla que hoy no, a lo mejor no ha sido tanta charla porque se está cortando un poco la conexión, pero sí que podáis compartirlo con esas personas que a lo mejor necesiten que llegue este mensaje. Podéis, sois libres de poder poner en comentarios si queréis que en alguna semana trate alguna temática en concreto para que así todos podamos aprender de todos. Sin más, yo ya me despido. Nos vemos el jueves que viene a las 9:30 en el directo, también en Facebook como en Instagram. Un beso a todos y ser muy felices. Sabri, gracias, gracias, gracias a ti siempre por ser y estar. Gracias a todos, de verdad. 25 personas.